¿Alguna vez te has preguntado cómo se organizaba la sociedad en la antigua Grecia y cuáles eran las diferencias entre ciudadanos, metecos y esclavos? ¿O cuál fue la importancia de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia y cómo influenciaron la cultura y la sociedad de la época? Quédate que aquí te lo cuento. La cultura griega es una de las más influyentes en la historia occidental y tuvo su origen en la antigua Grecia, alrededor del siglo 8 a.C. y se divide en varios periodos importantes. 1. Período arcaico, siglos 8 y 6 a.C. Durante este periodo, Grecia experimentó un gran desarrollo en varios aspectos. Surgieron las primeras ciudades-estado, polis, como Atenas y Esparta, se establecieron las bases de la democracia ateniense y se produjo una expansión cultural y comercial. Durante el período arcaico en la antigua Grecia se produjeron importantes transformaciones que sentaron las bases para el desarrollo posterior de la cultura griega. Aquí tienes más detalles sobre este fascinante periodo. Expansión de las polis. Durante el período arcaico, las ciudades-estado griegas, conocidas como polis, experimentaron un crecimiento significativo. Cada polis era una entidad política independiente con su propio gobierno, leyes y costumbres. Atenas, Esparta, Corinto y Tebas fueron algunas de las polis más destacadas. Desarrollo de la democracia. En Atenas, se estableció uno de los primeros sistemas democráticos de la historia. Aunque inicialmente restringida a los ciudadanos varones, la democracia ateniense sentó las bases para la participación política y la toma de decisiones colectivas. Avances culturales. Durante este periodo, se produjeron importantes avances en diversos campos culturales. En la literatura, surgieron los primeros poemas épicos como la Ilíada y la Odisea atribuidos a Homero. En la arquitectura, se desarrolló el estilo dórico, caracterizado por columnas robustas y sencillas. Juegos panhelénicos. Los Juegos Panhelénicos, como los Juegos Olímpicos, comenzaron a celebrarse durante el período arcaico como una forma de promover la unidad y la competencia pacífica entre las polis griegas. Estos juegos se convirtieron en eventos importantes que reunían a atletas de toda Grecia. Colonización. Durante el período arcaico, los griegos emprendieron un proceso de colonización en el Mediterráneo y el Mar Negro. Establecieron colonias en lugares como Sicilia, el sur de Italia y el norte de África, lo que contribuyó a la difusión de la cultura griega y al intercambio cultural con otras civilizaciones. En resumen, el período arcaico en la antigua Grecia fue una época de transformación y desarrollo en la que se sentaron las bases para la rica cultura que caracterizaría a Grecia en los siglos posteriores. Período clásico, siglos 5 y 4 a.C. Este fue el apogeo de la cultura griega. Atenas se convirtió en el centro cultural de Grecia, destacando en filosofía, con figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles; arte, con escultores como Fidias; y teatro, con dramaturgos como Sófocles y Esquilo. Además, se llevaron a cabo las guerras médicas contra el imperio persa. Durante el período clásico en la antigua Grecia se produjo un florecimiento cultural y político sin precedentes que marcó un punto culminante en la historia de la civilización griega. Aquí te presento más detalles sobre este apasionante periodo. Atenas como centro cultural. Durante el siglo V a.C., Atenas se convirtió en el epicentro cultural y artístico de Grecia. Bajo el liderazgo de prominentes figuras como Pericles, la ciudad experimentó un periodo de esplendor que se reflejó en la arquitectura, escultura, filosofía y teatro. Desarrollo de la democracia. La democracia ateniense alcanzó su apogeo durante el período clásico. Los ciudadanos tenían el derecho de participar en la asamblea, tomar decisiones políticas y desempeñar cargos públicos. Este sistema democrático sentó las bases para la participación ciudadana en la vida política. Filosofía y pensamiento. El período clásico fue testigo del surgimiento de grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos pensadores cuestionaron las creencias tradicionales, exploraron conceptos éticos y metafísicos, y sentaron las bases de la filosofía occidental. Arte y arquitectura. En el campo del arte, escultores como Fidias crearon obras maestras que aún hoy son admiradas, como la estatua de Atenea Partenos en el Partenón. La arquitectura griega alcanzó su máximo esplendor con la construcción de templos y edificios públicos adornados con esculturas y relieves. Teatro griego. El teatro griego se desarrolló plenamente durante el período clásico, con dramaturgos como Sófocles, Esquilo y Eurípides creando obras trágicas y cómicas que exploraban temas universales como el destino, la justicia y la naturaleza humana. En resumen, el período clásico en la antigua Grecia fue una época de logros extraordinarios en los campos de la política, la filosofía, el arte y la literatura, que dejó un legado duradero en la cultura occidental. Período helenístico, siglos 4 y 1 a.C., tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C.,
Su vasto imperio se dividió entre sus generales, dando lugar al período helenístico. Este período se caracterizó por la difusión de la cultura griega por todo el Mediterráneo oriental y la fusión de esta cultura con la de Oriente. Durante el período helenístico en la antigua Grecia se produjo una época de gran transformación cultural, política y social como consecuencia de la expansión del imperio de Alejandro Magno y la fusión de la cultura griega con las tradiciones orientales. Aquí te detallo más sobre este interesante período, división del imperio de Alejandro. Tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., su vasto imperio se dividió entre sus generales en lo que se conoce como las guerras de los Diádocos. Esto dio lugar a la formación de varios reinos helenísticos que abarcaban desde Egipto hasta Asia Menor y Persia. Sincretismo cultural. El período helenístico se caracterizó por el sincretismo cultural, es decir, la fusión de la cultura griega con las tradiciones orientales de los territorios conquistados por Alejandro. Esto resultó en una combinación única de elementos griegos, persas, egipcios y orientales en diversos aspectos culturales. Centros culturales. Durante el período helenístico, surgieron importantes centros culturales como Alejandría en Egipto, Pérgamo en Asia Menor y Antioquía en Siria. Estas ciudades se convirtieron en focos de intercambio cultural, conocimiento y arte, atrayendo a eruditos, artistas y comerciantes de todo el mundo helenístico. Avances científicos y filosóficos. En este período, hubo importantes avances en campos como la astronomía, la medicina y la filosofía. Figuras como Euclides en matemáticas, Hiparco en astronomía y Galeno en medicina contribuyeron significativamente al conocimiento científico de la época. Arte y arquitectura helenística. En el ámbito artístico, la escultura helenística se caracterizó por su realismo y expresividad emocional. Se desarrollaron nuevos estilos arquitectónicos, como los templos corintios y los monumentos con influencias orientales. En resumen, el período helenístico fue una etapa de gran riqueza cultural e intercambio que dejó un legado duradero en la historia del mundo.